Hola, muy buenas tardes. Pues nuevamente estoy aquí con ustedes. Se supone que esta enseñanza debería yo haberla traído ayer por la noche miércoles, pero se me descompuso el celular y ya no pude transmitir. Así es que no sé cómo me vaya a salir hoy, pero ya lo estoy haciendo de mi computadora y no sé cómo vaya a resultarnos, ¿verdad? Ahora con la computadora estoy aprendiendo ahora a usar, a grabar en la computadora y subir en el YouTube a través de la computadora algo que no sabía, pues siempre tenemos que aprender algo nuevo, ¿no? La enseñanza de hoy se trata del libro de los Hebreos. Tenía muchas ganas de hablar de este libro. He hablado en otras ocasiones, pero en esta ocasión lo quise hacer en honor a mi maestro Brenes, que me dijo que era un libro bastante difícil de hacerle un estudio profundo por ciertas cosas que no tiene, ¿verdad? El libro. Pero en fin, aquí estoy, lo hice y espero que sea pues de bendición para todas las personas que lo escuchen y especialmente para mí, ¿verdad? Para mí, más que para nadie. Pues bien, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por permitirnos estar en comunicación nuevamente a través de este medio? Padre Santo, le damos las gracias una vez más por permitirnos estar, Señor, en sintonía a través de este medio. Bendiga, Señor, todas las personas que miren esta enseñanza, Señor, y más que nada le pido que se anide en nuestro corazón y que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, le damos las gracias. Amén, amén y amén. Bueno, el libro de Hebreos. Para empezar, el libro de Hebreos contiene 13 capítulos, ¿verdad? Y este libro, pues en realidad no se sabe quién fue el autor de él. Hay algunos estudios, por ejemplo, el teólogo africano Tertuliano, que era un padre de la iglesia y un historiador, él investigó y él pensó que había sido Bernabé el que había escrito el libro. Después, Adolfo Harnam, el cual también era teólogo de la iglesia y gran arqueólogo ruso, él pensó que había sido Priscila, la esposa de Aquilas, ¿verdad? Pero la mayoría de los pastores y de los comentaristas de este libro creen que lo escribió Pablo y que fue traducido por Lucas al griego, de acuerdo al historiador de la iglesia Eusebio Panfilio, que era romano, ¿verdad? Se cree que este libro fue escrito en el año 95 después de Cristo. Este libro se escribió y va dirigido hacia tres grupos diferentes de creyentes. Número uno, los creyentes en Cristo. Dos, los no creyentes, pero con conocimiento de los hechos de Cristo. Y para los que creyeron, lo aceptaron y lo rechazaron. Este libro nos habla mucho es el libro del Nuevo Testamento que más nos habla del Antiguo Testamento. Este libro es para decirle a los hebreos que dejaran de ser hebreos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ellos estaban en la dispensación. Para salvarse ellos de ser exiliados y de ser muertos, entonces ellos estaban volviendo a los rudimentos de lo que era el judaísmo. Ellos estaban especialmente enfocándose nuevamente en los ritos y los sacrificios. Por eso es que el libro de Hebreos habla mucho acerca de cómo fueron los sacrificios en el Antiguo Testamento. Y él se enfoca y les dice también, les habla de los héroes de la fe, que fue Moisés y Abraham. También les habla de eso, diciéndoles que aunque ellos estuvieron, Moisés 40 años en el desierto, de todas maneras perseveró en su fe con la esperanza de ver la tierra prometida, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ellos? Entonces estaban volviendo a este tipo de rudimentos. ¿Qué es lo que sucede? El libro de Hebreos les dice que ya no era necesario esos sacrificios, que ya no es necesario que continúen sacrificando ni haciendo este tipo de rituales, porque ellos ya sabían que Jesús ya había venido y había hecho un nuevo pacto con su pueblo, haciendo único y un solo sacrificio en la cruz, que fue él, ¿verdad? Ahora, no voy a enfocarme si fue cruz o fue solamente un poste donde estuvo Jesús, eso es otra cosa, ¿no? Pero lo que sí es que él fue el único sacrificio.
¿qué es lo que sucede con todo esto? ¿Qué es lo que estaba pasando? Entonces, el que escribió, el autor de este libro, pues realmente está preocupado por los hebreos, por lo que estaban haciendo ellos, ¿no? Este libro, como les digo, está lleno de doctrina, es hermoso, un libro maravilloso que nos deja ver bien claro que existen peligros dentro de la fe. Y él menciona, el escritor de este libro menciona 5 peligros latentes, que es el peligro de descuidarnos. Se encuentra en Hebreos 2, todo el capítulo 2. El peligro de la incredulidad, que se encuentra en el capítulo 3 y 4. El peligro de la incertidumbre, de la inmadurez espiritual, que se encuentra en el capítulo 5 y 6, el peligro de fallar y no permanecer en la fe, que se encuentra en Hebreos 10, el peligro de desechar a Dios en el capítulo 12. Yo me voy a enfocar en el peligro número 1, que es en el peligro de descuidarnos, que se encuentra en el capítulo 2, versículo del 1 al 4. En este enfoque que yo le voy a dar de este peligro, nos habla del peligro de la negligencia. Yo saqué esto de la Biblia de las Américas, la Biblia católica, que dice así: peligro de la negligencia, prestar atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Si la palabra hablada por los ángeles fue inmutable, y después de la transgresión y desobediencia recibió su pago, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, de esto hablan estos capítulos y estos versículos, y yo quiero empezar desglosándolo. Peligro de la negligencia. De acuerdo al diccionario de Oxford, dice que negligencia es falta de cuidado de una obligación. A nosotros nos encomiendan algo, y aquí el autor le está diciendo a los hebreos que tengan cuidado. Le dice que presten atención. ¿De qué tenían que prestar atención? De la salvación que ya habían recibido, de cuidar la salvación que ya habían recibido a través de Cristo, a través del sacrificio del Señor Jesús. A lo que hemos oído, dice, ¿qué fue lo que escuchamos? Eso, las maravillas que el Señor Jesús hizo y que nos daba la promesa de la vida eterna. No sea que nos desviemos, dice. ¿Desviarnos de qué? De la doctrina, de la fe, más que nada, y volver a los rudimientos, volver a lo que ellos estaban haciendo al pasado, hacer nuevamente rituales para el perdón, cuando ya Jesús había hecho el último sacrificio, ¿no? Entonces dice, tengan cuidado a no perder y irse tras la destrucción, no se desvíen. ¿Cómo los interpreta? ¿Cómo más o menos se los afigura él? Como hojas secas llevadas por el viento de un lado a otro, o como un pez flotando, un pescado muerto flotando en el mar, que es llevado por las olas del mar de un lado y para otro, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Hoy en día existen muchas doctrinas, existen muchas religiones. Yo no quiero decir que la mía es la que salva, ¿no? Pero quiero decirles que tenemos que tener cuidado. Si estamos en una fe ya, si estamos en una creencia, tenemos que perseverar en ella y crecer, conocerla día con día y estar creciendo a través de nuestra fe, ¿verdad? No dejar que nos endulcen el oído con cualquier otra cosa que nos convenga, porque ¿qué es lo que sucede? Buscamos lo que mejor nos conviene y para hacer lo que nosotros queramos, ¿verdad? Ok, entonces cuidemos, dice, no sea que nos desviemos, no desviarnos. Si la palabra hablada por los ángeles fue inmutable, ¿de qué palabra habla? Recuerden ustedes que los ángeles, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, estuvieron dando las noticias, trayendo noticias de que iba a llegar el Salvador, el último que iba a hacer su sacrificio, el que iba a redimir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, debe de ser, dice que fue la palabra inmutable. Quiere decir que era firme, que no era flotante y que si no se obedecía, denunciaba un castigo. Transgresión y desobediencia recibirán su pago, dice. La transgresión es hacer caso omiso a la ley.
es hacer algo más allá que no debemos de hacer. Por ejemplo, cuando los que manejamos y tenemos licencia y tenemos carro algunos, yo no tengo carro todavía, ya tengo más de 6 meses sin carro, pero cuando vamos manejando vemos el semáforo en rojo, lo pasamos, estamos que violando la ley, automáticamente nos va a parar el tránsito y nos va a dar un ticket que vamos a tener que pagar. Entonces, cada acción, dice Newton, tiene su reacción, ¿no? Entonces vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestra transgresión y de nuestra desobediencia. Entonces, no escuchar atentamente es una desobediencia. No escuchar los reglamentos que nos dicen lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. En la Biblia también existe esto, una ley que tenemos que obedecer, y si la desobedecemos, igual que el tránsito nos da el ticket para pagar por una desobediencia, por haber quebrado la ley, es lo mismo que nos va a pasar en la Biblia. Aunque usted no lo crea, es lo mismo. Bueno, ¿cómo escaparemos? Dice, si nosotros descuidamos una salvación tan grande. No hay respuesta para decir cómo vamos a escapar de esto, no lo sabemos, pero sí sabemos cuál es el peligro del que debemos de escapar. ¿Cuál es ese peligro? Esa sí se puede contestar. De acuerdo a Mateo capítulo 16, versículo 26 dice, ¿de qué le aprovechará al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? ¿Cuál es el peligro? La salvación, la vida eterna. Yo sé que algunos no creen que la salvación se pierde. Yo sé que algunos piensan que son salvos, siempre salvos. Bueno, yo creo que la salvación se pierde si, de acuerdo al mundo secular, si usted falla mucho a su trabajo, lo descansan, lo corren, ya no tiene derecho al trabajo. Si usted es una persona que trabaja por usted mismo y es incumplido, ya no va a tener trabajo porque usted es una persona incumplida y va a tener una consecuencia de sus actos. Entonces no es posible que en las cosas de Dios no haya tampoco este tipo de restricciones y de disciplina, porque la misma palabra lo dice, que Él al que ama disciplina. Y si no te disciplino, entonces te llamo, ¿cómo dice? Serías entonces un bastardo, no serías mi hijo. Serías alguien que no me interesa, que no quiero porque no te estoy disciplinando. Si como padres tenemos hijos y los disciplinamos, ¿por qué? Porque queremos lo mejor para ellos. También nuestro Padre que está en los cielos quiere lo mejor para nosotros, pero no voy a entrar a fondo ahí, ¿no? El versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Señales, ¿de qué señales hablaba? Las señales anuncian algo que es acontecimientos avisados con anterioridad. Son señales que se dieron de que Él iba a nacer, del nacimiento de Jesús, de su muerte, de cómo él iba a morir. Estas son las señales que Jesús traía en Él, que ya se había hablado de todo lo que Él iba a hacer. Entonces Él llega testificando, Dios juntamente con ellos, dice, con señales y prodigios. Prodigios, ¿de qué hablamos? Sucesos extraños, cuando caminó por el mar, cuando detuvo la tempestad. Estas son las cosas extrañas, sucesos extraños, extraordinariamente divinas. Entonces, estos eran los prodigios que el Señor hacía. No solamente venía ya con la señal de que Él iba a nacer y iba a morir en la cruz, sino que también, o en el madero, sino que también traía prodigios. Eran cosas, multiplicó el pan, multiplicó los peces. Estos eran cosas, pues muy grandes, ¿no? Esos eran milagros. Entonces también traía milagros. Dice, ¿cuáles eran los milagros? Que sanó a la suegra de Pedro, sanó al ciego, al paralítico, multiplicó el pan, multiplicó los peces, y seguramente hubo muchísimos milagros más que no quedaron registrados, ¿verdad? Ahora, ¿para qué Jesús hacía estos milagros? ¿Por qué los hacía el Señor Jesús? Para revelarse y para edificación de nosotros y de los hebreos en aquella época, porque le habla a los hebreos. De acuerdo a Juan 20:31 dice, todo esto se escribió en este libro para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida eterna en su nombre. Esto es muy importante. Yo voy a concluir con esto. El libro de los hebreos a nosotros nos muestra
las promesas de Dios y nos invita a vivir una vida en humildad. ¿Para qué en humildad? Para poder llevar su promesa y su reino sagrado al mundo, cuidando de no desviarnos. Es tan fácil desviarnos, es tan fácil resbalar, aunque hay tantas cosas en la Biblia. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba leyendo y compartiendo de que el que esté firme cuide de no resbalarse. Y es verdad, a veces nos creemos tan firmes, tan perfectos, tan santos, cuando la palabra de Dios dice que santo es solo uno, el Señor Jesús, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos e ir haciendo su voluntad, tratando de no quebrar estas leyes que Él nos dejó. Nos exhorta este libro de Hebreos y nos anima a continuar adelante, aún en medio de pruebas. ¿Por qué? Porque tenemos estas personas de fe que fueron Abraham y que fue Moisés. Imagínense Moisés, 40 años en el desierto, cuántas cosas vivieron ellos, pero ellos siempre continuaron en su fe, que sabían que iban a una tierra prometida. A Abraham, que le dijo el Señor, deja tu tierra y tu parentela. Y él se alejó de todos para hacer la voluntad de Dios. Nos enriquecen enseñanzas y recomendaciones. Nos dice que no volvamos a los rudimentos del pasado. No volvamos de donde venimos, donde ahora ya recibimos a Cristo, donde ya fuimos bautizados, ya somos salvos. Cuidemos pues esta salvación con el propósito de avanzar en la fe y afianzarnos en ella. Aunque pasemos por temores, por desalientos o sufrimientos en esta vida, nosotros tenemos que continuar y tenemos que perseverar en la fe y obedeciendo las leyes para no tener pues consecuencias, ¿no? Que no nos llegue un tiquetito por ahí de parte del Señor. Comentaba con mi madre ayer, estábamos platicando por teléfono, no he tenido oportunidad de ir, pero gracias a Dios ya está bien, gracias a todos los que estuvieron orando por ella. Y estábamos comentando eso precisamente, ¿no? De que tenemos que perseverar en la fe, de no volver hacia atrás. Estábamos platicando de personas que ya se bautizaron, como dice el mismo autor que lo escribió para estos tres grupos, personas que aceptaron, recibieron a Cristo y se volvieron atrás, no confiaron en Él. En las primeras turbulencias corren y se asustan y dejan la fe que el Señor tiene para nosotros. Entonces, esta es la enseñanza del libro de Hebreos. Espero que pues les sea y les sirva para su vida, para su familia, y que Dios los bendiga y reciban muchas bendiciones de lo alto. Bendiciones.